Ahora, con todo esto que ya existe bastante consenso desde la literatura, la pregunta es, en definitiva, ¿quiénes influyen en este proceso, ¿no? Eh, y ahí está un poco la, la tensión de la técnica y la política. Si pensamos en quiénes influyen actualmente en Chile, en teoría, bueno, en la teoría y en la práctica en realidad, la ley de Lobby, la 20.730, establece que todos tenemos derecho, igual derecho, a influir en la toma de decisiones públicas, sin perjuicio de que la autoridad o el tomador de decisiones no esté obligado a recibir audiencias. Eso es una particularidad de la ley, pero en teoría y por ley, todos nosotros tenemos igual derecho a influir en la toma de decisiones públicas. Eso es algo muy bonito que hizo la ley de Lobby. Desde el Poder Ejecutivo, ¿quiénes influyen en la toma de decisiones? La particularidad del Poder Ejecutivo es que al ser una maquinaria tan grande, se encuentran expertos especializados en la materia que uno quiera. Tenemos ministerios, subsecretarías, servicios, y en cada uno de ellos podemos encontrar a lo menos un especialista en algún tema en particular. Por citar algunos, estábamos hablando hace unas 2, 3 diapositivas atrás de problemas de salud mental. Bueno, el Ministerio de Salud tiene una unidad especializada de salud mental y hay un compadre que sabe en particular y que se maneja todos los datos de causalidad en términos de salud mental, de depresión, etcétera, etcétera. El Poder Ejecutivo cuenta con expertos en la materia que esté priorizada, el problema que ya es un problema público, de seguro tiene o tiene el capital suficiente para contratar a algún experto especializado en la materia. Y por último, desde el Poder Legislativo, eh, esta última variable que nosotros hace una lámina atrás veíamos de quiénes interceden en este proceso de las políticas públicas, tenemos el Poder Legislativo, y desde el Poder Legislativo aquí está algo bien curioso. ¿Con quiénes cuenta el legislador? Cuenta con, uno, la Biblioteca del Congreso Nacional, que presta asesores expertos. Si un legislador quiere indagar en algún tema en particular, solicita a la biblioteca y la biblioteca le entrega un informe especializado al legislador. Toma, aquí está su revisión de la literatura, perdón, en X tema particular que a usted le interesa. Perfecto. Y además de los asesores. Los legisladores tienen un presupuesto especializado, apartado para contratar asesores según las materias que estos... Una pregunta, Francisco. sí, dale. Un parlamentario, ¿cuántos informes puede pedir? ¿Hay un número determinado? No, Lo que quiera. puede pedir N. Y justamente, gracias por el pase gol, porque lo que justamente pasa en la cantidad de informes, en el N cantidad de informes que el legislador puede solicitar, en definitiva, lo que hay ahí es una suerte de delegación del poder, ¿no? A los think tanks, a los expertos, para que estos expertos o think tanks o centros de pensamiento, en definitiva, puedan influir en la toma de decisiones, en teoría, ¿no? Y ahora, la pregunta es, en este ejercicio de delegación del poder, más conocimiento, más conocimiento experto, los centros especializados que se dedican a analizar y estudiar una materia en particular, ¿tienen mayor influencia en el proceso de toma de decisiones públicas? ¿Realmente? Tengo una pregunta también, Dale. como en comparación a otros países, la experiencia comparada respecto al balance del conocimiento experto como input del legislativo y el ejecutivo. ¿Dirías que Chile es un país que el legislativo tiene poco apoyo de expertise como institucionalizada? Lo digo pensando, por ejemplo, que en Estados Unidos está el CBO, hay una especie de DIPRES como específica del Congreso que asesora y hace informes, un montón de cosas que no tiene un equivalente acá. ¿Cómo ves eso? Yo diría que sí hay un delta en donde nosotros estamos un poquito más bajos,
pero particularmente el delta, la brecha a la cual quiero hacer o sea, especial mención es en el poder que tiene el Ejecutivo con el Legislativo. El Ejecutivo tiene, y realzo el punto, experto en el punto en que uno quiera, en el que uno quiera. Mientras que el legislador no. Pensemos que el legislador, el diputado, el senador, es una persona igual que nosotros, con problemas igual que nosotros y con memoria selectiva igual que nosotros. Si a nosotros nos pidieran legislar ahora sobre puentes, puta, mamita querida, ojalá cuando consiga algún asesor me sepa asesorar bien, porque de Sobre puentes no tengo electricidad. idea. Sobre electricidad, o sea, tema en boga, y ojalá esta delegación del poder sea acertada, ¿no? Y ahí está la pregunta, o sea, en este ejercicio de delegación, nosotros podríamos asumir que mayor conocimiento es igual o tiene una, hablemos de correlación o de inclusive causalidad en la influencia en la toma de decisiones. Bueno, mi tesis es que no, que no. Más saber no significa más influir, no necesariamente. Y aquí la evidencia de los últimos procesos legislativos lamentablemente da un poco la razón en este punto. Cito como ejemplo, particularmente el proceso legislativo de la reforma laboral de Bachelet 2. Si es que alguno de ustedes está pensando, chuta, no podrías haber tomado un ejemplo más antiguo. Sí. Sí, en efecto, tomé algo bien pasado para no intentar no herir tantas sensibilidades actuales. Pero claro, o sea, si es que hacemos un análisis más acabado del proceso legislativo de la reforma laboral en Bachelet 2, siendo un proyecto que cuenta con el patrocinio que está en la agenda, que está en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, eh, en la tramitación legislativa del proyecto tuvo altos y bajos no menores. Es más, solamente para hacer el punto entre la inflexión entre conocimiento e influencia, los legisladores escucharon a muchos expertos, en las comisiones se invitaron a muchos expertos, esto lo digo con conocimiento de causa, que leí todo lo que está relacionado al proceso de la reforma laboral. Eh, irónicamente, los puntos que se presentaron desde los expertos, desde los think tanks, a pesar de que la literatura tenga cierta convergencia en algunos puntos, lo que termina saliendo como ley, la ley 20.940, particularmente al no reemplazo de huelga, todos los think tanks, todo el conocimiento experto estaba más o menos alineado, que era algo que no tenía que pasar, más en la ley sí pasó. Y ahí la pregunta es, chuta, ¿qué pasó? Tal vez no quisiste referirte al tema de los retiros. Sí, mira, era un tema demasiado atingente, demasiado... O el comité experto de pensiones recientemente, Por ejemplo, tú lo has dicho. Y en definitiva, ejemplos aquí hay varios. Cito uno, el más antiguo, alguno que esté más o menos en nuestra memoria, pero que ya hemos sacado un poco esta variable emocional. Pero claro, si lo vemos con ojos actual, tenemos desde las declaraciones de ayer hasta los procesos actuales en cómo está llevando el gobierno su agenda legislativa, que no me puedo referir mucho a eso por temas en donde trabajo. Eh, pero bueno, en una conversación más informal quizás sí, Feri. Pero bueno, ¿qué explica esta diferencia entre que el conocimiento no correlacione, no tenga una causalidad uno a uno con la influencia? En que la influencia en definitiva se debe a dos factores. Primero, el capital social, particularmente las redes con las cuales cuentan los legisladores, punto uno. Y punto dos, las habilidades blandas, la comunicación. Y hago el punto aquí. Si yo hasta este punto les estoy mintiendo,
mi discurso se sostiene únicamente en la retórica, únicamente en la forma en cómo yo comunico la idea. Supongamos que en este momento yo estoy presentando a ustedes, legisladores, la mejor forma en cómo sortear un problema de política pública y cómo debiesen presentar una indicación a un proyecto de ley referido a energía, fuentes. Y la verdad es que mi conocimiento es más o menos. Lo que se juega aquí es la forma en cómo se comunica. Si la forma en cómo se comunica es lo suficientemente robusta y buena, en definitiva el legislador va a terminar optando por eh, esa postura. Ahora, con esto, quiero decir que las otras variables, entiéndase, ideología, entiéndase, contexto, entiéndase, la ambición fundamental que tienen los políticos, que es lograr o mantener un escaño, ¿se modifica con lo que le estoy diciendo? No, es solamente un zoom a una variable en particular. Y el punto es, si se comunica mal, si no se cuenta con la suficiente divergencia en términos de las redes, al final el conocimiento pasa a un segundo lado. Y es esto, ¿no? La comunicación lo que determina la influencia dentro del proceso de política pública. Y vamos a un ejemplo inclusive aún más mundano. Si es que al legislador, si es que a nosotros mismos, nos pasan un informe en Arial, tamaño 9, interlineado simple, sin monito, en blanco y negro, chuta, y tenemos una agenda más o menos apretada, buena suerte. La probabilidad de que ese informe se lea y que sea considerado en alguna acción posterior, es decir, que logre modificar algún comportamiento, bajita. Por otro lado, si es que en un informe, bullets, 3 puntos, destacados, grandes, y después te presento la argumentación, la probabilidad de que esa información se le quede a la persona que recibe la información, en este caso el legislador, como estábamos diciendo, es mucho más alta en comparación a este primer punto. ¿Y por qué planteo esto? Porque desde el modelo de innovación que nosotros planteamos en el sector público, justamente se hace cargo de ambas variables. Porque entendemos, y aquí volvemos al título de esta presentación, ¿no? Que sin evidencia no hay política, y sin política no importa, sin política no importa mucho la evidencia. Y aquí hay una relación de que los expertos debiésemos intentar más o menos mantener en equilibrio. Para hacer frente a esta problemática, a esta situación que les planteo, desde el laboratorio de gobierno, ¿cómo hacemos frente? Hacemos frente a través de una metodología que tiene 4 fases. Primero, exploramos un poco la institución, quien tiene el problema, para después pasar a la investigación misma del problema. Supongamos desde el laboratorio de gobierno, hacer una propuesta de solución a temas de energía. Y partimos con ese título tan grande y tan ambicioso. Problema de energía. Porque, Pregunta, ¿los problemas que abordan son problemas que los organismos públicos les solicitan abordar o ustedes activamente buscan problemas que resolver? tenemos dos vías. Vía 1, instituciones públicas con algún problema y se acercan a nosotros, oye, escucha, ayúdennos en esto. O agenda de gobierno. En la misma agenda hay un problema que está priorizado, pues, y nosotros, el laboratorio de gobierno, nos piden ayuda y entramos en este proceso. Y entramos desde el punto 1 que veíamos en las láminas anteriores, ¿no? Desde el diagnóstico del problema. Y muchas veces también cuando se prioriza un problema, pasamos a un problema social, un problema público, como bien decía en esa lámina, no está bien claro los límites de ese problema, qué es lo que afecta, cuáles son sus causas. Entonces nuestra primera fase es investigar el problema, definamos el problema, veamos cuáles son las causas, cuáles son los efectos de esto, para después pasar a una fase 2
el diseño de una propuesta de solución. Diseñamos, prototipamos, testeamos, evaluamos, finalmente pasamos al desarrollo de un piloto. ¿Ok? Testeamos N cantidad de propuestas de soluciones, y aquí en problemas de energía tendríamos, no sé, por renovar los contratos, aumentar la demanda, o sea, aumentar la oferta, qué sé yo, modificar algo. Todas estas son propuestas. Todas esas propuestas vamos viendo pros y contras, evaluamos, testeamos, vemos también con el público objetivo, es decir, con las personas usuarias que se ven afectadas, y finalmente pasamos al desarrollo de un piloto. Este desarrollo del piloto ya... eh, El testeo en la fase de diseño es ex ante, o sea, utilizando metodologías como tipo de costo-beneficio, o hay una parte experimental, empírica, ex post. Estos testeos son de carácter más bien cualitativo y que tienen por objetivo no tener una visión de representatividad estadística de una propuesta de solución, sino más bien avanzar o fallar. De hecho, en el laboratorio lo hablamos recurrentemente, de fallar rápido y barato para obtener una solución un poco más pulida al final, ¿no? Eh, no sé, pues si estamos hablando, por ejemplo, de estas propuestas que estábamos hablando, aumentar la oferta, modificar el contrato, eh, vemos a baja escala una propuesta, salimos a probarla con las diferentes metodologías que tenemos, y saturamos con, qué sé yo, 20, 30 observaciones, y ya ante estas 20, 30 observaciones, no con fines de obtener una inferencia válida para una población, sino que más bien un resultado que más o menos te empiece a decir algo, ya modificamos el curso de acción. O sea, las 20, 30 observaciones ya nos damos cuenta de que la propuesta no va por ahí, rápidamente cambiamos, iteramos, y por eso justamente el diseño de esta metodología tiene como núcleo la iteración. No es una cuestión lineal. Prototipamos, testeamos, evaluamos, y si está mal, si no le estamos pegando al clavo, volvemos, ideamos, después prototipamos, evaluamos, le hacemos eco, no hacemos eco, volvemos, y ahí avanzamos. Como les comentaba, después pasar al desarrollo de este piloto y finalmente la implementación de la solución. Y en esta última fase, en la fase 3 del desarrollo, es donde evaluamos. De hecho, justamente en esa fase, en donde hicimos esta evaluación que les comentaba de la cartola VAR del registro social de hogares. Tenemos fase piloto, eh, la información la dispusimos en la web del registro social de hogares, tuvimos más de 3 millones de respuestas limpias, limpiando los datos, tuvimos al final 3 millones y fracción de respuestas válidas, y claro, a través de eso ya sacamos el, el efecto de la intervención sobre nuestra variable dependiente, que era el conocimiento, o sea, la comprensión, digo, y con eso ya, con el músculo ya más listo y desarrollado, por decirle al tomador de decisiones, implementa. ¿Cuál es el objetivo de esa política? Mejorar la comprensión que las personas tienen sobre el instrumento de calificación socioeconómica, tomando como punto de partida que al desconocer la calificación socioeconómica, ¿qué implica? Las personas tienen un problema de, uno, insatisfacción. Insatisfacción, particularmente pensando en que, oye, ¿qué es lo que pasa acá? Es una caja muy negra. Bueno, antes de. Ahora, afortunadamente, los resultados nos dieron la razón de que efectivamente la comprensión aumentó, pero antes de, las personas justamente en la fase 1 de investigación del problema nos decían, yo en verdad desconozco por qué estoy en el tramo 70, y mi vecino en el tramo 80, o, o yo en el 80 y mi vecino en el 70, si mi vecino tiene dos teles. Chuta, ¿por qué si mi vecino tiene dos teles yo tengo una, yo estoy en el 80 y él está en el 70? Ya, a partir de esa identificación del problema, del cómo las personas procesan la información, nosotros hicimos el prototipado, finalmente diseñamos una propuesta e implementamos y finalmente medimos. Entonces había un problema de insatisfacción y un problema de que, además, por no conocer cuál era la calificación socioeconómica de los individuos, no postulaban a beneficios sociales. Así yo no sé que estoy en el tramo
80 y que hay un beneficio social para este tramo en particular, que no cumplo, o sea, que no es necesario ningún otro requisito más, tenemos un problema, irónicamente, de política pública, ¿no? Particularmente en la asignación de los recursos. Cuando uno diseña una política, dice, vamos a llegar a N cantidad de personas, se calcula a través de los diferentes instrumentos que existen y se implementa. La realidad siempre va a vulgar, como decía un compañero, y claro, hay personas que nunca se enteraron de este beneficio que está destinado a ellos. Entonces afectamos, o sea, no hicimos Targeting. scope en eso. Esas eran nuestras dos. Digamos, lo ideal sería que no necesitasen inscribirse. Tal cual, tal cual. De hecho, justamente en el rediseño de la cartola, al final, les estoy adelantando algo, van a tener una primicia de algo que va a salir en unos cuantos meses más. Al final de la cartola existe un módulo en donde se le informa a la persona, usted, por quién es y por las características de su hogar, por supuesto, puede postular a este beneficio. Escanee acá y haga la postulación. También buscando reducir un poco esa brecha o esa, más bien dicho, carga, asimetría que desde el Estado se le asigna a las personas. Yo aquí también soy súper rudo en ese sentido. Muchas personas que dicen, no, las personas se debiesen acercar al Estado. Mi propuesta es que, más bien mi idea es que no. El Estado se debe acercar a las personas. Y nosotros como Estado no debiésemos, o debiésemos, mejor dicho, procurar que esas barreras, esas asimetrías desaparezcan. Por lo menos si su mínima expresión. Hay un costo de informarse igual. Totalmente, totalmente. O sea, pensar que todas las personas van a ser expertas en calificación socioeconómica y cómo el contar con un bien de X, características influye sobre la calificación. Ojalá no estuviésemos aquí en una instancia solemne y tomándonos un café. Bueno, yo estoy tomando un café, así que te lo puedo decir igual. Bueno, desde el mismo ministerio tenían dudas de cómo se calcula. ¿Cachai? Es un algoritmo bien complejo. Entonces, Supone como un cierto capital cultural, tal cual, o sea, esperar desde el Estado que las personas, que los N millones de personas que están en el registro social de hogar conozcan a cabalidad esto, no. Por lo mismo, rediseño la cartola hogar, que explique cómo las personas, o que más bien dicho, se haga cargo de cómo las personas se enfrentan a la información para, a través de eso, entregarles información que agregue valor a lo público. Y no solo un costo de información, sino también un costo emocional y valórico que tiene que ver con cómo nos califican socioeconómicamente, un tema sensible, y que sea una caja negra añade esa sensibilidad. O sea, solamente para, bueno, gracias por el factor emocional. Les cito otro proyecto del cual hace poquito, hace menos de un mes entregamos en el laboratorio. Un proyecto que realizamos junto con la Superintendencia de Seguridad Social, la SUCESO. La SUCESO, explicó muy resumidamente, en función del tiempo, es una institución que se encarga, o más bien dicho, en la última instancia de interpelación que tienen las personas cuando les rechazan una licencia médica. Entonces, a ti, Lucas, escucha, algo te pasó, ojalá que no. Presentas licencia médica, te la rechazan, vas a Compin, oye, quiero apelar esta licencia médica que es de carácter laboral, la Compin es la cuestión, y por X motivos te dicen, ¿sabes qué, Lucas? No, esta cuestión no procede, no te vamos a pagar la licencia. Y la última instancia es que vayas a la superintendencia, a la SUCESO. Las personas llegaban a la SUCESO, presentaban una reclamación por esto que les comento, una licencia médica rechazada, etc. La SUCESO les emitía una resolución o un dictamen en donde respondía formalmente, y formalmente entienda el lenguaje formal del Estado, visto, considerando, resuelvo. La respuesta a su reclamación. Y las personas literalmente no entendían qué le estaban respondiendo, si les iban a pagar o no. Entonces, con ese problema, nosotros iniciamos un proceso de asesoría en donde justamente identificamos, uno,
cómo las personas se enfrentaban a la información y dos, cuál era el componente emocional al momento de enfrentarse con esto, ¿no? Y era brutal. Y desde el instrumento del suceso, en el momento actual, nos hacían cargo. Entonces hicimos también una propuesta de rediseño de un documento que justamente hace frente a eso, tal como las personas interpretan la información desde la necesidad, y aplicamos un modelo bien bonito de la ciencia del comportamiento, que es el COMBI, que analiza las capacidades, oportunidades y motivaciones de los individuos para explicar en definitiva cuál es un comportamiento en particular. De hecho, si vamos a la siguiente lámina, vemos cómo aplicamos las ciencias del comportamiento en este modelo, en esta metodología del laboratorio de gobierno. Grandes rasgos, si lo tuviese que resumir, es: uno, analizamos información de todo orden, buscando heurísticas, buscando sesgos en cómo las personas se enfrentan a la información, para después diagnosticar desde un zoom al comportamiento, o habiendo ya definido un comportamiento objetivo, siendo un comportamiento una acción directamente medible y observable que realiza un individuo. Por ejemplo, aquí no nos podemos hacer cargo de qué es lo que piensa una persona, ¿no? Pues no es un comportamiento, sino que reingresar un reclamo o reclamar o ir de A a B una acción directamente medible y observable. En ese contexto, las creencias las consideran. ¿Se consideran? Sí. ¿Las podemos modificar? No. Es un tema de preferencia un poquito más complejo. Y de hecho, si es que vamos al modelo, al combi, capacidad, oportunidad y motivación, desde el punto de vista de las motivaciones, está un poco las creencias, ¿no? Y lo interesante de este modelo es que estas tres variables que son necesarias para que exista un comportamiento, a la vez, econométricamente hay un problema de endogeneidad dentro de estas variables. ¿Por qué? Porque la capacidad influye dentro de la motivación y la oportunidad dentro de la misma motivación. Por ejemplo, supongamos que queremos aprender a conducir, y estoy muy motivado con esto, ahí está mi preferencia. Estoy aprendiendo a conducir, aumento la capacidad, pero supongamos mi motivación está bien bajita, y alguien me compra, afortunadamente, un vehículo. Imagínate la suerte de esto. La motivación a realizar este comportamiento aumenta, y eso sí está medido. Entonces, hay una suerte de causalidad misma dentro de estas mismas, con esos mismos componentes, la capacidad, la oportunidad y motivación. Entonces diagnosticamos, volviendo a la metodología del laboratorio aplicada aplicando ciencias del comportamiento, diseñamos una intervención pensando en cómo afectar la capacidad, la oportunidad de motivación para finalmente modificar un comportamiento, y pasamos finalmente a la evaluación. Ahora, dale uno más. Francisco, Dale. cuando ustedes aplican o deciden aplicar una intervención, arman indicadores, por ejemplo, de costo-efectividad. Mira. Por ejemplo, Ujú. lo que nos está diciendo de todas las cartolas, Ujú. mejorar el conocimiento respecto al grupo socioeconómico al cual pertenezco. Entonces, se calcula, por ejemplo, cuánta plata cuesta aumentar en 1% el conocimiento de la persona respecto a su situación socioeconómica. Es un anhelo que tenemos pendiente en el laboratorio, pero como vivimos en una dinámica en el laboratorio muy demandante y muy de ser muy rápidos, o sea, les estoy resumiendo algo que pasó no les miento, 12 semanas. En 12 semanas tenemos que identificar el problema, proponer algo, testear, diseñar, evaluar, implementar. Entonces, de verdad, te hablo de una ambición personal. Nos gustaría, sí, pero la máquina no nos pasa, ¿verdad? Y ya estamos ahora con otros proyectos, estamos entrando en otras asesorías, en otras consultorías, entonces un poco que el tiempo ahí nos mata. Sin perjuicio de ello, siempre estamos abiertos a... Digamos,
recibir la colaboración. Los presupuestos sí los tienen, digamos. Se sabe cuánta plata costó tal intervención. Sí, 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 sí. De hecho, hemos estado en conversación con académicos de ciencias del comportamiento de diferentes universidades que están muy interesados justamente en un poco eso, ¿no? Oye, el laboratorio genera mucha evidencia, analicémosla. Pucha, nos pusimos en contacto con ellos y dijimos, ya, pues, adelante. ¿Y quieren publicar con esto? Vale, dale, adelante. Siempre y cuando nosotros también tengamos un feedback, ¿cachai? De lo que está pasando, y al final que estemos mejorando en algo. Ahora, no sé si tenían... Sí tengo una duda Dale. sobre Tú mencionaste que una de las variables, hablaste mucho de la comunicación, pero una variable es la del capital social, la red del legislador. Ujú. ¿Cuánto influye esa red en que el legislador termine siendo capturado por un grupo de interés? ¿Y cuánto eso de manera indirecta, por tanto, va a afectar lo que a ustedes finalmente les llega como una prioridad? Estoy pensando, por ejemplo, que recientemente salió el sistema de evaluación de empleados públicos, Sí. donde todos son fantásticos, ¿cierto? 100%. Entonces, todos sabemos lo que hacemos de evaluación en escuelas y en colegios y en universidades, que si un curso todos tienen 7 o todos tienen un 1, el problema no es el alumno ni el profesor, sino el mecanismo de evaluación. Y me imagino, por tanto, que siempre van a haber incentivos a que a ustedes les lleguen otro tipo de problemas y no ese tipo de problemas. ¿Qué quiero decir? Si finalmente siempre el laboratorio de gobierno va a estar identificando un problema de política pública cuyos beneficiarios somos los sujetos del legislador y nunca es el legislador mismo. Qué buen punto. De hecho, justamente te invito a que, lo lamento, guardemos la pregunta Pero- 2 láminas más adelante cuando hablemos de los Perfecto. desafíos, porque ahí creo que está el desafío o uno de los más importantes. Tengo una pregunta muy Dale. concreta. Como el foco de las políticas que diseñan y evalúan son como en la interfaz de una política pública, en la relación entre la política y el usuario, o también, no sé, porque, o sea, no sé, un subsidio, no sé, a la electricidad. Una cosa es como pensar como la política del subsidio de la electricidad, bueno, es necesario, hay una población que lo requiere o no. Otra cosa es decir, cómo hacemos para que llegue a esa gente, que postulen los que tienen que postular y que es los que tienen que postular. Siento que las políticas que te he referido son más bien como en esa parte, como En el margen. claro, la interfaz, ¿cierto? Mm. Que el targeting funcione como esa parte, o evaluar otro tipo de política. O sea, uno de los puntos... Porque sí, sí, se sí. superpone un poco con lo que hace la DIPRES también más en general de como Sí. evaluación ex ante del presupuesto, como de cómo se dividen ahí los... O sea, eh, hay un punto no menor ahí, justamente. Nosotros en el laboratorio acompañamos a las instituciones en el desarrollo de propuestas de solución. O sea, si es que la institución determinó X, nosotros el laboratorio obviamente vamos a hacer lo posible para que, si es que es X lo que se tiene que hacer, sea X. Pero si es que vemos que es X prisma o X algo, vayamos por allá, ¿no? Y de hecho, si me permites, quizás con esta lámina que viene vamos a hacer un poco de eco de lo que comentas. Desde el laboratorio, bueno, si me estaban siguiendo lo que hemos hablado desde el principio, habrán notado que hubo un quiebre, ¿no? Estamos hablando de las redes sociales, o sea, el capital social, las redes, la influencia, que esto es diferente al conocimiento, pensando en la capacidad de influir dentro de la toma de decisiones públicas e introduje la metodología del laboratorio de gobierno, ¿no? Hay un quiebre ahí, en términos de la retórica. Lo hice a propósito. Y ahora me hago cargo de este quiebre. Les presenté la metodología del laboratorio de gobierno eh, eh, para que hablemos, en definitiva, o exhibirles de cómo nosotros desde el laboratorio influimos a través de la innovación en la política. Y aquí creo que está lo que nos diferencia en el laboratorio a cualquier otra agencia de política pública o de análisis dentro del Estado. Nuestra metodología
tiene en el núcleo la co-creación, el testeo y la comunicación continua. Cuando vimos un poco la misión del laboratorio de gobierno, hice mención bien escueta de eso, y lo dejé pasar a propósito, para retomarla ahora. Nuestra influencia, independiente, o bueno, no independiente, van en canales separados. El conocimiento experto que nosotros en el laboratorio tenemos, que es cototo, y estoy feliz de colaborar con colegas que son brillantes en sus materias, en materia de diseño, la Eli, en materia de evaluación, en materia de investigación, colegas que son fenomenales. Este músculo lo acompañamos justamente con eso, la co-creación, el testeo y la comunicación. ¿Por qué? Porque hacemos una mixtura entre técnica y retórica, digo, donde empoderamos y traspasamos habilidades. De hecho, me gustaría volver a uno de los ejemplos que les presenté hace unos minutos atrás, respecto a una minuta que se entrega desde el think tank o un experto al legislador. Y les presentaba una minuta en Arial 9 con delineado simple y otra con bullets, colores y bien bonita. Nosotros no tan solo entregamos esta segunda versión con bullets bonita a través de la comunicación, ¿no? Sino que también hacemos partícipe al, comillas, legislador en este caso, al tomador de decisiones, que, comillas, redacte el informe. Cosa de que la conclusión de este sea, comillas, lógico para él o ella. Porque, y nos pasa, ¿eh? Por ejemplo, voy a citar el caso de Suceso. En Suceso, los implicados desde la superintendencia están convencidos de que las personas sí lograban entender un aspecto en particular, que lo puedo decir cuál, de las resoluciones. Y justamente a través de esta metodología de testeo, de prueba, de evaluación, nuevamente vamos al diseño, llevamos a los profesionales de la Suceso para que en carne propia, insisto, no con un afán de obtener resultados estadísticamente extrapolables a una población, pero sí que tengan una observación de unos N casos, se dieran cuenta de que, pucha, sí, pues las personas no comprendían este punto en particular. Y con esa evidencia, ya el legislador, comillas, redactando el informe, volviendo al ejemplo, en la implementación de la política es mucho más sencilla. Es mucho más sencilla, porque no es una idea, comillas, externa. Ahí la comunicación se hace carne. No es algo externo, sino que más que algo interno, algo que a través de la mixtura entre la técnica y la retórica se logra una suerte de óptimo para la implementación de una política. Ahora, volviendo al desafío, o Lucas, quería decir algo. ¿No? Volviendo al desafío, ¿dónde está el talón de Aquiles de todo esto? Justamente en lo que decía. Primero, la credibilidad de las instituciones expertas, al final de cuentas, depende de su imagen. Si yo te entrego a ti, Patricio, un informe acabadísimo, pero mi imagen no es muy buena, la probabilidad de que tú me escuches es baja. Si yo, laboratorio de gobierno, estoy proponiendo una solución a un problema público relevante, pero nuestra credibilidad institucional es baja, la probabilidad de que podamos influir en esa política es más bien baja. Entonces la credibilidad de la institución experta depende un poco de la imagen. Y la segunda, y aquí es a lo que hacías tú mención, José, la forma sostiene el fondo, pero sin fondo en definitiva no hay mucho sentido. Y ahí está el desafío que a mi parecer es el de mayor peso. Y como yo, ya, terminando un poco la presentación,
cómo yo vería la solución, comillas, a esto, desde mi humilde opinión, desde las mismas institucionalidades. Yo sí confío en que nosotros tenemos unas instituciones fuertes y que respondan a los problemas. Y no tan solo creo, sino que la evidencia lo ha demostrado. Si hacemos política comparada, también vemos que Chile y sus instituciones sí responden. Pero claro, el problema aquí está en volver en algo que filosóficamente inclusive ha sido un problema desde los presocráticos, que es la retórica, ¿no? El límite de esto de, chuta, para ganar el argumento no necesariamente puedo tener la razón, pero a través de cómo expreso la idea puedo lograr convencer. Justamente, ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo. Entonces, por lo mismo, las instituciones expertas no tan solo nos debiésemos preocupar de tener un conocimiento experto acabado, sino que también salir a pelear uno a uno con quienes comunicacionalmente son capaces de entregar una idea que pueda, al final de cuentas, estar socavando la democracia al final de cuentas. Pero justamente, yo creo que ahí está el desafío para quienes estamos involucrados en las políticas públicas. Más allá del conocimiento experto, que es un base, la comunicación, justamente. Y bueno, muchachos, eso era eso era a grandes rasgos lo que les tenía preparado. Bueno, muchas gracias, Francisco. Realmente muy interesante tu presentación. Y como es habitual, ¿cierto? Tenemos ahora margen, ¿cierto? Una media hora para conversar. Aquí ya han aparecido hartas palabras, pero doy un poquito pie a la gente que está conectada, porque es más difícil participar de ahí en general. Así que quien tenga una pregunta puede levantar la mano, prender la cámara. ¿Ustedes pueden prender su cámara sin que yo les dé permiso? O creo que sí. Bueno, si alguien tiene una pregunta ahí en el público, adelante. Si no, vamos a empezar a discutir acá. Todo bien por aquí. Muy buena la Ya, charla. gracias, Enrique. Ya, Yo por entonces, mientras, partamos acá, po. sí, yo ando me quedé cojo por el lado de la evidencia, porque en tu título aparece 2 veces la palabra evidencia y está relacionado con la pregunta del José, o sea, ¿dónde está hay una cosa así media recursiva, ¿cierto? Entre lo que es el problema y lo que es la evidencia. Entonces, lo que yo veo un poco lo que decía el José, ¿dónde está la evidencia del problema? O sea, ¿cuál es un problema evidente, por decirlo así, comparado con otro que quizás no lo es tanto? Entonces, porque el problema estamos llenos, o sea, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto, cierto, la cartola del registro social de hogares y cómo se comprende eso es un problema y no lo es rediseñar el registro completo y hacer un registro social o un registro universal de hogares, por ejemplo? Entonces, como te digo, si pudierais profundizar un poco en el tema de la evidencia por los dos lados, ¿ah? Uno, la evidencia de cuáles son los problemas, cuál es la prioridad de los distintos problemas, y después, y esto ya tiene más que ver con mi interés y mis proyectos de investigación en particular, ¿de dónde parte después la labor de ustedes? ¿Parte de la evidencia? Porque muchas veces uno dice, bueno, si estamos en un contexto de evidence-based policy, siempre está ese riesgo de que vamos a priorizar los problemas para los que tenemos datos, porque esos son más fáciles de atacar. Entonces, claro, como uno tiene la cartola de hogares, la cuestión está ahí, es más fácil atacar ahí que a la creación, digamos, de un registro nuevo que todavía no está. ¿Te fijas? Entonces, está esta tensión entre es la evidencia la que tira los problemas o están los problemas primero y después en base al problema uno crea la evidencia necesaria para tratarlo. Como que esa sería si pudiera explicar como por ahí, irte por ahí, a mí me sirve, Bacán. egoístamente por mis intereses, pero bueno, esa es No, de interés de todo. Eh, vale, a ver, eh, parto con lo último. Es un problema
clásico de la política pública, o en definitiva del proceso del levantamiento de datos, hay dos problemas que son clásicos desde la literatura. Uno, datos sesgados por el mismo proceso de levantamiento de la información, o dos, la omisión del dato. Clásico problema. ¿Cómo hacerse cargo de esto? Chuta. Es bien complejo, más allá de las mismas técnicas econométricas que existan para, uno, evidenciar la omisión de un dato dentro de una distribución, y dos, cómo hacerse cargo de eso. Chuta, yo creo que es bien complejo, y esto lo conecto con lo primero. Pensando en la evidencia y cuáles son los problemas y prioridades. Chuta, yo creo que la prioridad no depende únicamente de la cantidad de evidencia. Lamentablemente, o afortunadamente, no sé si dan una valoración ahí respecto a la priorización de problemas a tomar, ¿no? De hecho, justamente por lo mismo destacaba el hecho de que en Chile se maten 2 personas al día por problemas de depresión. Es un temazo. 2 personas. Hoy ya murió una persona por problemas de depresión. Brutal. Pero priorizamos otros temas en la agenda. Sí. Y es que, claro, el proceso de priorización de problemas públicos, de problemas sociales a problema público, y que pase a estar en la agenda y que se tome para que entre en el proceso de las políticas públicas, no únicamente depende de la evidencia, sino que de los intereses de los legisladores, es decir, donde hay más votos. O sea, y vuelvo al punto, el interés de todo político es siempre aumentar o mantener el escaño. Y si para aumentar o mantener el escaño, el Vox Populi, la opinión pública, me considera que es más relevante el problema que existe en el cuidado de perros, perdón por lo que voy a decir, si es que hiero alguna sensibilidad, que es más relevante el cuidado de perros, que una persona se mate por problemas de depresión, y eso me da más votos, no hay donde meterse. Ahora, ¿cuál es el rol que los centros y los expertos también juegan en esto? Es también parte y vuelvo al rol que tiene la comunicación en la priorización, po. Si desde los centros en que los expertos son capaces de conceptualizar y de identificar que en un problema existe además un potencial voto, quizás no en esos términos tan pueriles, pero muy probablemente un legislador sí se interese en aquello. Ahora, ¿cuál será la causa, cuál será el peso de eso? Chuta, no lo sabría cuantificar. Pero claro, lamentablemente no existe una relación, más evidencia, más afecta a una población, más lo priorizo. Lamentablemente no es así. Ahora, lo que sí, y aquí vamos a la teoría de política pública, o sea, la teoría de política, está la delegación justamente del voto, y por eso es tan importante, como cientista político estoy seriado con esta cuestión, la participación en procesos de política, ¿no? La delegación del voto es justamente la expresión de la voluntad individual que se delega en un otro para que este otro tome decisiones sobre temas que yo considero como prioritarios. Pero al final de cuentas es una relación de Sí. intereses. Bueno, Y yo creo que, o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo con el sesgo que introduce el político y el ciudadano, etcétera, pero siento que la pregunta de José iba como al sesgo que introduce la propia cultura de la política basada en la épica de la política basada en la evidencia, como decir, hagamos política basada en la evidencia, como eso en el fondo introduce su propio sesgo en torno a los problemas que no son asibles por la metodología, las mejores metodologías o las segundas mejores o alguna metodología, desaparecen en el fondo
de lo abordable por eso. O sea, como el sesgo del político, yo creo que estamos todos de acuerdo, el sesgo de querer elegirse, pero el sesgo específico del evidence-based policy, ¿lo ves de alguna forma? O sea, yo creo que eso es como... era Sí, lo- sí, y para agregar un poquito Dale. más, lo que viene a decir tú, pues está el problema del sistema político, ¿cierto? De cómo, de qué sé yo, que los concejales podrían tener representación, podría haber un concejal por mesa, no sé. Ese es un problema que está, porque todo el mundo dice, bueno, hay problemas en el sistema político, pero claro, evidencia de eso es más complejo de encontrar que evidencia de las cartolas de hogares, porque Sí. como dice, ahí está. Entonces yo me voy a ir a donde tengo evidencia. Entonces, hasta qué punto piensas tú que, como te decía, pues en tu presentación hay evidencia, está ahí en el título, eh, qué tanto te mueve la parte de la evidencia? O sea, porque uno podría irse por problemas, qué sé yo, más filosóficos, pero no, pues uno se va a ir por problemas más evidentes. ¿Qué tan arrastrado por la evidencia Esto es lo que dice está este tipo de Esto es lo programa? que dice James Scott. Lo que ve el Estado, finalmente, de lo que hay datos, me voy a meter a trabajar en eso. Claro. Pero hay muchos problemas que quizás son más grandes y no hay datos y por lo tanto no es ignorar. Bueno, Hayek Sí. también en su conferencia Nobel De acuerdo. critica que la economía se haya como centrado en las cosas que se pueden ver a través de los datos. Y yo ahí quiero retraer, Popper hace el punto contrario, como cuando habla de la ingeniería social fragmentaria, en contraposición a la utópica, dice, bueno, centrémonos en cambiar las cosas que podemos insertarla en un proceso de ensayo y error, de crítica, ¿cierto? Y tiene que ver con lo que sea visible a través de la evidencia, etcétera. Lo que no, los problemas que no pueden ser abordados de esa forma, mejor no intervengamos porque vamos a andar a tientas, a ciegas. Entonces, pero hay un problema. ¿Y qué pasa si los problemas que, que son más importantes son justamente esos respecto a los cuales la única opción que tenemos es andar más o menos a ciegas? Pero hay metaproblemas que no hay datos. Y por lo tanto, de lo que se trata de Tal cual. Yo tengo una pregunta. más que renunciar al modelo de policy fundado en datos. Porque ¿cuál es la alternativa? Claro. Policy fundada en sueños. O en unas aspiraciones personales y buenos deseos. Sería como volver a la riqueza de las naciones. Aquí está el tema de la técnica y de la tensión, pues entre la técnica y la política. Yo tengo una pregunta sobre el procedimiento mismo del estudio y que tú habías dicho que se hace más o menos en 12 semanas. La pregunta que tengo es con respecto a la manera en que obtienen evidencia, ¿en qué medida afecta esa regla, esa necesidad de rapidez, de velocidad con respecto a hacer la política, la confiabilidad de los datos o de la metodología que se está utilizando? Qué buen punto. Justamente para cubriendo las espaldas respecto a ese punto, no menor, que claro, si es que hacemos suma en algún problema y los datos nos muestran otra cosa y nos guiamos por eso y al final de cuentas, o al final del proceso, le terminamos pegando a otro clavo, chuta, papelón de la innovación pública. ¿Cómo nos resguardamos de ese problema en particular? Diría yo que con dos acciones que tomamos. Uno, nos rodeamos de expertos. O sea, cuando nosotros estamos en este proceso de ideación y de co-creación, citamos a la mesa a uno, el afectado; dos, la persona que lleva estudiando el problema 30 años; y nosotros. Entonces, estamos todos en la mesa. Sobre Entonces, eso, ¿cómo identifican al experto? Porque es un problema de la epistemología del testimonio experto. Claro. ¿Cómo sé quién es el experto? Y dentro de la variedad de expertos, si hay disenso entre expertos, ¿cómo hacer para elegir entre las opiniones disidentes? ¿cómo seleccionamos a los expertos? Usualmente de recomendación de las mismas personas que están involucradas en el problema. Por ejemplo, cuando hablamos de comprensión en boletas de la luz, que de hecho el rediseño de la boleta de la luz la hizo el laboratorio, aquí necesitamos a los expertos que desde las mismas instituciones relacionadas dijeron, mira,
es que esta persona ha trabajado con nosotros antes, y claro, hay un problema de, al final siempre se termina citando un poco Pero si las trabajó mismas con ellos personas. antes como... Sí, sí, hay un problema ahí pero lo interesante es cuando nos sentamos en la mesa, y justamente porque tenemos visiones diferentes, desde quien está viendo el problema, desde el experto, desde la institución que nos solicita la colaboración y nosotros mismos, si es que evidenciamos alguna tensión, es ahí donde nos tenemos. Entonces nosotros preparamos pautas justamente para tensionar. Ya, ok, tú experto, ¿qué es lo que estabas viendo? Y si es que el experto lleva 30 años diciendo una cuestión que es una cabeza de pescado, y el usuario, el afectado, le dice, ¿sabes qué? Esta cosa no es nada así. Ya, pues, ¿a dónde vamos ahí? Hagamos doble clic. Vamos a la literatura, vamos, volvemos, hacemos un análisis de lo que nos dice, citamos a otra reunión y volvemos, y un poco ahí vamos definiendo un poco más en detalle cuál es el problema. Y así en definitiva, nos cubrimos la espalda con eso, ¿no? Entonces, intentamos que en este proceso de co-creación estén todos los actores prioritarios en la mesa, y después con esta metodología de diseño, testeo, evalúo, prototipo, vuelvo, también buscamos justamente fallar en las primeras fases. Si fallamos en las primeras fases, vamos bien. Si no fallamos, que creo que nunca nos ha pasado, siempre hay algo que está mal, sería una tremenda bandera roja de que algo hicimos. ¿Y cómo hacen? Porque un problema es un problema, ¿cierto? No nace pensando yo soy un problema de tal ámbito de expertise, y a veces involucran ámbitos de expertise distintos, pues. Y lo que pasa, un problema de los expertos es que extrapolan su experticia a áreas en las que no son expertos. O sea, sobre todo pasa en problemas complejos, no sé, cito la pandemia como ejemplo en su momento, que claro, problemón, gigante, complejo, con muchas dimensiones. Bueno, citemos a los expertos, y en ese momento emergieron los epidemiólogos como expertos, pero prontamente nos dimos cuenta todos que el problema abarcaba tantas dimensiones donde los epidemiólogos no eran expertos. Y en el fondo, el que congrega al experto para que dé respuesta, tiene el problema en el fondo de cómo, en el fondo, recortar el problema de una manera en que los expertos se aboquen a su área de experticia y juntar esa área. ¿Cómo lo hacen, en el fondo, como determinar qué tipo de experto necesita el problema y cuántos expertos distintos? ¿Cuántos? Yo creo que no tenemos un N definido. Dependiendo de la magnitud del problema, citamos a más o menos. Si hay más o menos consenso de algo, no partimos desde ese consenso, sino que siempre cuestionamos un poco, y si en efecto nos damos cuenta de que por ahí va la cosa, avanzamos nomás. Eh, pero claro, yo creo que volviendo a la misma metodología, en este proceso de co-creación está lo que nos puede ayudar un poco a ese dilema, ¿no? Si es que el experto termina no siendo tan experto, mediante las preguntas que salgan en este proceso de co-creación, vamos a darnos cuenta de que, chuta, quizás no va tanto por ahí la propuesta de solución al problema, ¿no? ¿Nos ha pasado? Sí, nos ha pasado, particularmente desde las instituciones que nos vienen a tocar la puerta. Eh, Hay una tentación muy grande en el Estado. Yo creo que todos, en definitiva, cuando tenemos algún problema, eh, pensamos en que, chuta, la tele falló, entonces porque la tele falló tengo que hacer esta cuestión. Eh, y antes de pensar en, chuta, ¿qué es lo que está pasando? Ya tengo la solución. A nivel de política pública, a nivel Estado, también está esa tentación de, te voy a golpear la puerta porque tenemos un problema en el registro social de hogares, pero la solución a esto es hacer esto. Y propuestas desde el experto, ¿no? Porque ellos llevan años viviendo esto y porque ellos obviamente saben y conocen a sus usuarios. Ya, interesante, buen punto. Pongámoslo a prueba. Pongámoslo a prueba. Juntémonos, sentémonos con usuarios, sentémonos con otros actores, sentémonos con personas que hayan realizado procesos similares, y nosotros desde el laboratorio intentando guiar esta conversación justamente para tensionar.
y nos ha pasado, que al final el experto nos diga, chuta, sí, quizás no es tan necesario, pero y esta cosa igual. Ahí va parte de la comunicación, la parte del el co-crear, pues, el diseñar juntos la propuesta de solución para que cuando se entregue ese informe, el experto desde la institución que nos viene a golpear la puerta, uno, irrevocablemente lo haya visto, lo haya vivido, de que lo que vamos a hacer sí soluciona algo, y de ahí en adelante, si ya quiere sí o sí implementar lo que dijo desde un inicio, bueno, ojalá nuestros esfuerzos también hayan sido lo suficientemente robustos como para secundar esa intención. Yo creo que Ese todos rol los que hemos- socrático de cuestionar al experto de la póliza y del flautista. Bueno, ¿alguien online quiere intervenir? Porque acá está bien animada la conversación, pero justamente por eso de repente no se animan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En la... Intervenga nomás libremente. Luis, Valentina, Enrique. Está un poco tímido. Sí, Oye, yo por mí Yo entonces, estoy bien por mi lado. ya. sí, ya, gracias. Entonces, Yo también siento que esto está como fuera de mi área de expertise, así que estoy muy entretenido escuchando. el laboratorio, más que buscar problemas, recibe problemas. O sea, ustedes son receptores de problemas y luego hacen la pega. ¿Y hay algún organismo por alguna parte que sea como el buscador de problemas? Porque esa parte Busca pleito. para desafío esta está buena. O sea, de que, claro, Buen desafío, y creo que no. Lamentablemente creo que, o perdón, voy a quitar el lamentablemente por cómo estoy vestido. Eh, no, no existe, o por lo menos hasta hoy, donde yo tenga conocimiento del aparato público, no existe alguna institución abocada a buscar problemas. porque La porque el Contraloría comentario de del repente. José va por ahí, o sea, porque si ustedes son receptores de problemas, ahí hay un potencial La Contraloría, problema de que recibáis problemas que son problemas para el que lo propone. O sea, O sea, los organismos fiscalizadores de otro organismo son los que buscan tal vez problemas. pero, y que, a ver, voy a, Identifican más que también voy a ser poco cordial, o sea, no, políticamente incorrecto con lo que voy a decir. No creo que la Contraloría o los fiscalizadores también tengan ese espacio en la cancha. no, pues Yo creo que también se mueven por intereses. O sea, no quiero decir los nombres, pero dentro de la misma Contraloría también existe una pugna de poder, mamita querida. No menor. Y es un problema de... Bueno, el problema entre la Contraloría y la Fiscalía muchas veces. Por ejemplo, yo soy de Santa Cruz. La Contraloría una vez identificó una malversación de recursos públicos en un caso de que el alcalde había utilizado recursos de la municipalidad para contratar vedetos para el Día de la Madre. Ha pasado más de una vez, parece que en Rancagua también pasó. Y quedó ahí, po. Eso no está bien. Eso dice la Contraloría. Y nadie tomó eso. La Tenemos identificación de problema recursos individual, problema social, es un problema público cuando está... y lo interesante es que pasa a ser problema público cuando los agentes dicen, sí, tomemos el problema. Antes de que pase eso, tenemos problemas de malversación de fondos, problemas de corrupción. En Chile, afortunadamente, como es inobservable, eh, tendemos a pensar que poco, eh, pero claro, es un temor. Y al final la Contraloría igual tiene un recurso finito. Colegas míos de Contraloría me dicen, chuta, ¿sabéis que nos llegan N cantidad de denuncias? No tenemos capacidad para todo, no hay capacidad. Entonces, claro. Dale, José, quería comentar algo. No, claro, sí. Yo tengo una duda con respecto a los actores dentro de un determinado problema. Claro, si la confiabilidad de los datos se solventa por la confiabilidad de los expertos, la presencia de los actores y todo eso, y según entendí, los expertos tratan de que los recomienden los mismos actores dentro del problema, o cómo lo buscan. Pero, aparte de esa pregunta, si en el caso de que los actores mismos tengan intereses antagónicos dentro de un determinado problema,
¿Cómo se solventa eso dentro del proceso de hacer la política pública? Especialmente cuando expertos tienen también intereses antagónicos. Qué sé yo, dentro de un problema que puede tener algún factor económico, no es difícil encontrar dos expertos que tengan intereses, o sea, que tengan posiciones completamente contrapuestas. Dos expertos de nivel muy alto. En la economía y en las ciencias sociales no es difícil encontrar eso. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Cuando hay conflicto entre los actores y entre los expertos. Buen punto, buen punto. ¿Cómo nos hacemos cargo de este último punto de la agonía entre actor A, actor B por diferentes factores? Yo diría que justamente buscando el mínimo común entre los actores y forzándolo. No es un ejercicio O sea, no sencillo. solamente son organismos técnicos, sino también políticos, porque eso de hacer política en el fondo, conciliar distintos intereses. Fíjate que el año pasado, si fue, me llegó una invitación al laboratorio de gobierno, Ah, bueno. porque estaban los diálogos para la reforma tributaria. Sí, no, de hecho, es Pero el ejemplo que buen- cae Buen de cajón. caso porque ahí, o sea, sobre un punto hay 5 opiniones, digamos, y todas pueden estar muy bien fundadas técnicamente, digamos, hay estudios que muestran resultados diametralmente opuestos y los dos son robustos. Y ahí lo que se convocaba era un diálogo. ¿Listo? O sea, vamos, yo estaba trabajando en un centro de estudio en ese entonces era un actor, digamos, que podía conversar del tema. Eh, pero finalmente ahí alguien tiene que decidir qué tipo de impuesto, a través de qué tipo de impuesto vamos a recaudar, digamos. Entonces, ¿qué rol ahí cumple el laboratorio de gobierno más allá de invitarme a conversar, digamos? Qué buen punto. Justamente el buscar en el ejercicio más complejo que puede hacer esto de buscar un punto común entre las mismas, o entre la diversidad, la enorme diversidad de las opiniones que pueden existir. Ejercicio no menor, que Porque esto recurrentemente no es nos lleva aritmética, no es una, aritmética. claro, y no nos lleva una reunión, no nos lleva dos reuniones, usualmente nos lleva, o sea, en este caso, 5, 6, ¿cachai? Reunámonos, conversemos, tensionemos y busquemos la tensión. Te voy a hacer una Pero pregunta. sobre algún punto en particular, o sea, sobre algún punto ya específico, delimitado, nos queremos concentrar con este punto. Y en este punto tensionemos, tensionemos, tensionemos. Y al final, eh, la metodología de la innovación afortunadamente nos ha funcionado en este sentido, en la metodología que les presentaba. Siempre, afortunadamente, insisto, llegamos a algún punto en común. Desde ese punto en común, construir la propuesta de solución. Ahora, ¿podemos asegurar que todos los puntos estén representados en una propuesta de solución? Claramente no. De hecho, hay veces en que, claro, tenemos que priorizar y actividades técnicas, tecnológicas, presupuestarias. No podemos. De hecho, quizás con eso doy un poco de luces del por qué no pudimos priorizar un rediseño más grande en el registro social de hogares. Sin haberlo dicho explícitamente, espero haber hecho la mención, porque hay restricciones basales de las cuales partimos. Eh, Te voy a hacer una pregunta que tal vez no me podéis responder. Que si de repente en este proceso técnico deliberativo nos llega desde arriba así Una preferencia. una bajada de línea de ya, se están debatiendo todas estas cosas, pero ejecutivo queremos que vaya para allá y chao, la discusión técnica, hagan esto. Creo que nunca hemos tomado un proyecto así. Creo que nunca Pero en hemos el caso de tomado la un reforma proyecto tributaria así. fue, o sea, es como eso, ¿no? Hay preferencia por parte del gobierno que, Claro, queremos subir impuestos. claro, queremos un impuesto y queremos que esa recaudación venga de cierta parte de la distribución del ingreso. Y eso es legítimo. Entonces, ahí como que primero tiene la preferencia y luego yo, como organismo técnico, tengo que buscar alguna evidencia y generar una conversación para acercarme a esa preferencia. Claro. eh, Justamente como les comentaba el ejemplo de la tele que se rompió, voy a comprar una nueva. Chuta,
quizás no se rompió la tele, quizás era el HDMI que estaba mal conectado. Estoy reduciendo mucho el nivel de complejidad a una cuestión tan mundana, pero sí, pasa. Pasa que justamente mi interés ya está pensando en la solución y los efectos de esta solución sobre los intereses que el policymaker en definitiva tiene. Pero tú dices que la Aumentar mayoría del problema no es que venga una preferencia y ustedes construyen evidencia, sino que al revés. O sea, sí, vienen con una preferencia, claro. Nos pasa. Creo que citaba el ejemplo de, no me acuerdo qué proyecto, que las mismas instituciones dicen, sí, tengo un problema de comprensión, pero lo vamos a solucionar así. Ya, Muchas veces el problema es el diagnóstico. claro, entonces Si el llegan con el diagnóstico viene problema, dado, llegan con la solución, y es ahí nuestro rol del laboratorio de, ok, muy Para que le pongan el interesante, timbre nomás a la solución que... justamente. Y bueno, a ver, yo creo que puede ser frecuentemente sincero, se busca. Al final, la validación de un externo del laboratorio gobierno sirve para la implementación, pues, sirve para que tengan presupuesto. Claro. Es un check. Entonces ahí también está nuestro rol de, ya, interesante, bacán tu propuesta, pero sometamos la prueba. Veamos si es que le pegamos al objeto de estudio. Veamos si es que nuestra variable dependiente varía con lo que estáis proponiendo. O no tiene nada que ver. Bueno, estamos en la hora de, al menos de la reunión formal. Agradecemos a Francisco, a los que vinieron acá presencialmente y obviamente también a los que se conectaron online. Alcancé a grabar, como no al principio se me olvidó, pero igual está bastante grabado, así que vamos a subir para los que no están. Hay una frase ahí un texto de Luis, dice: Luke, excelente presentación y excelentes preguntas toda la reunión. El tema tratado y la discusión han sido súper interesantes para mí. Me tengo que retirar por ahora, pues estoy en un viaje. Felicitaciones, espero que después nos pueda enviar la lista de correos, el PDF de la presentación. Bueno, Luis Mireles Flores, que presentó la vez pasada. Y nada, gracias por conectarse, gracias por venir y seguimos con este grupo, ¿cierto? Esto tiene periodicidad mensual. Al menos yo me quedo muy contento con esto, espero que sea la opinión de todos, sobre todo por el hecho de que se está cumpliendo el objetivo en el fondo de agarrar estas discusiones que al menos de mi parte vienen de la filosofía y metodología de la economía, muy centrada en lo que hace, ¿cierto? La economía misma, pero dotarla en el fondo de tu conocimiento, de cierto experto acerca de lo que hace el Estado mismo, ¿cierto? Y en el fondo reflexionar desde ahí, no desde de la abstracción. Así que gracias y bueno, los que están ahí, conéctense para la próxima, vamos a estar avisando la próxima reunión y nos vemos aproximadamente en un mes más. Voy a cerrar la reunión, así que chao. Muchas gracias. Chao. Buenísimo, muchas gracias. Chao, gracias.